Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las 9 Puertas del Eneagrama. Desde que el mundo es mundo, hemos vivido rodeados de historias, de mitos, de cuentos, de leyendas. En un principio, a falta de un soporte físico donde guardar las historias para siempre, la transmisión era oral, era de padres a hijos, se transmitían las historias de valores, de lo que se debía hacer, de lo que no se debía hacer, de hazañas para recordar quiénes éramos. Es decir, las historias tienen mucho que ver con cómo nos contamos que somos, quién nos contamos que somos. Hemos crecido rodeados de historias, hemos crecido rodeados de cuentos, de dibujos animados, de películas, de tramas, personajes, hazañas, venturas y desventuras que algunas podréis detectar seguramente que se han quedado con vosotros, se han tenido como eco, han resonado en vosotros y otras no tanto. Esto tiene que ver directamente con el contexto en el que estábamos viviendo, en el momento en que esas historias llegaron a nosotros, los conflictos que estábamos afrontando, los miedos, los deseos, en fin, tiene que ver con nuestra personalidad. Los cuentos e historias que quedaron con nosotros se quedaron precisamente porque tenían que ver con nosotros mismos. En el episodio de hoy he tenido como invitada a una compañera de camino muy especial. Ella se llama Mirencía, es una magnífica formadora, trabaja con adolescentes, con emprendedores, trabaja con familias y, por supuesto, trabaja con el Eneagrama. Ella es parte del equipo de una de las escuelas más importantes de Eneagrama de habla hispana, que es Eneagrama centrado en la persona, dirigida por Concha Moreno, y en la que junto a Iván Hurtado y a mí desde principio de año pues tratamos de difundir el eneagrama desde una perspectiva humanista, con respeto y sí, como su propio nombre indica, con un foco puesto en la persona. Miren, se ha pasado por las 9 puertas como cómplice de un proyecto maravilloso que estamos realizando bajo el paraguas de Eneagrama centrado en la persona, que se trata de una serie de talleres monográficos sobre temas, bueno, pues muy interesantes. Creo que nos tocan a todos, pues la pareja, la familia y en esta ocasión tenemos el honor de ser las responsables de la botadura del barco, es decir, vamos a lanzar el primer taller, a impartir el primer taller el día 21 de febrero, ya dentro de muy poquito, la semana próxima, en el que, bajo el título Los cuentos que nos habitan, vamos a ver precisamente esto. Vamos a trabajar sobre los cuentos de nuestra infancia, de vuestra infancia, de los que decidáis asistir al taller y ver qué influencia ha tenido ese guión de vida que adoptamos de alguna manera o de otra en la génesis de nuestro eneatipo. Y sobre todo, lo más importante, darnos cuenta de que nosotros, a diferencia de los personajes de las historias, sí que tenemos la capacidad de reescribir nuestros guiones de vida. Tenemos la capacidad de darle a nuestras propias historias un final diferente. Así que, sin más, os dejo con Mirencía y el taller Los cuentos que nos habitan. Hola Miren, bienvenida hasta tu casa a las 9 puertas, ¿cómo estás? Muy buenas, Cris. Pues encantada de estar aquí Sí, contigo. hacía ya tiempo, ¿eh? El año pasado alguna vez te pasaste con Conche, con Iván, pero hacía ya un montón de tiempo. Puede ser, sí, cuando presentamos un poco las actividades de Eneagrama Central a la Persona. Sí, sí, Eso puede ser. es, eso es. Oye, ¿qué tal ha empezado el 2025? Que ya sé que es febrero y todo el mundo dice, ya no se felicita el año ya, ¿dónde estará el libro? ¿Qué tal ha empezado el Hombre, pues 2025? 2025 ha empezado fuerte y muy, bueno, con novedades y sobre todo por la novedad de que aquí nuestra Cris es una parte nueva integrante de Eneagrama Central a la Persona. Sí. Y nos has traído como, bueno, pues fíjate, estamos aquí un poco para presentar una nueva actividad y, y la verdad que muy contenta en ese sentido, porque tener otra mano más, una profe como eres tú Mm. y bueno, con todos estos recursos que nos traes y estoy súper contenta, la verdad, de estar, de caminar a tu lado también en ese La verdad sentido. es que vosotros, amigas y amigos, no sé si lo sabéis o no, pero vamos, si no lo sabéis yo lo cuento. Miren y yo nos conocemos de hace por lo menos 9 años Sí, y
yo siempre digo que lo que une el eneagrama que no lo separe el hombre, o sea que esto, vamos, igual coincidimos en uno de los talleres de Pedro Espadas, el del teatro, Sí, y nos cantamos la una a la otra cuando terminó el taller, o sea que yo creo que ese sí. tipo de cosas dejan ahí como plantan una semilla que luego más adelante, pues la verdad es que es muy guay. Yo estoy encantada de haber entrado a formar parte del equipo. Vamos, con estos pedazos de Bueno, pues que profesionales como, esto os como iba a eres tú, decir, como ¿verdad? Concha, como es Iván, Sí, claro, o sea, claro. ¿dónde mejor se puede estar? O sea, Sí. que yo feliz. Y nada, pues hoy estamos con un tema, yo digo que es apasionante, pero no sé si es porque me apasiona a mí o porque en realidad es muy apasionante. Ahora tú me dices. Que es el mundo de los cuentos, las historias, ¿no? Sobre todo esas que llegaron a nosotros, a nosotras, cuando teníamos las meninges todavía blanditas e impresionables y cuando, bueno, pues nuestra personalidad era un poco así como plastilina que se estaba modelando, ¿no? Con las presiones de la vida, con las predisposiciones genéticas, no sé. Aquí yo siempre digo que hay teorías incluso dentro del mundo de la psicología más pura y dura, donde hablan de los dos extremos, de que todo es genética o todo es crianza. Yo me quedo como en el medio, ¿no? No sé. Bueno, pues yo como tú, Chris, quiero decir, yo sí que creo que hay una parte que traemos como determinada, ¿no? Al mundo. Es Mm, más, yo soy de las que creo que cuando somos padres, madres, hay algo que nuestros hijos nos traen, ¿no? De como un mensajito, un aprendizaje de vida, mm, pero luego, por supuesto, hay la mitad, un porcentaje medio, que por supuesto se hace en la crianza. Y la verdad que ahí los cuentos, las narrativas, lo que va pasando en nuestro entorno, las ideas que nos hacemos en la cabeza, eh, pues todo eso hace mella. O mm. sea que es un tema súper interesante el que vamos a hablar hoy. Sí. Totalmente. Oye, ¿cómo ha sido tu relación con los cuentos? Miren, ¿te han contado cuentos? ¿Has contado cuentos? Pues fíjate, cuando decidimos hacer este Nueve Puertas y con el tema que vamos a hablar hoy, yo pensando, incluso cuando yo hice el taller contigo, a mí, yo no he sido una persona que en casa me hayan contado cuentos, ¿sabes? No, no es algo que tengo muy asociado a cuando yo era pequeñita, que alguien se sentara conmigo, me contara un cuento, no. Sí que en el cole, ¿no? Ahí se iban contando cuentos, sobre todo en la primera etapa, en infantil. Em, y sí que a mí me han servido un poco por mi eneatipo, o bueno, no lo sé por qué, yo creo que esto pasa en la infancia, en la más tierna infancia, porque todos tenemos una herida que al final yo con mi cabecita pues tendía a identificarme con muchos de los personajes y hay veces que me lo hacía el cuento a mi imagen y semejanza, ¿no? Porque yo los cuentos era una cosa que si acababa bien era como, uff, qué alivio, Mm, ¿sabes? Es como que yo he tenido prisa de saber el final, ver cómo acaba, entonces si acaba bien, venga, va, me arriesgo a ver el proceso del medio, pero si no acaba bien, había algo que me echaba para atrás. Eso sí que he podido identificar, que está muy correlacionado a la historia de mi infancia, a la historia real. Entonces sí que los cuentos mm, te sirven, a mí me han servido para hacerme una idea de qué podía yo coger de ese cuento y me daban como seguridad o no, ¿sabes? Ha sido como un coger y soltar. Ha sido una relación curiosa, mm, curiosa, mm. sí. ¿Y tú has contado cuentos a tus hijos? Muchísimos, muchísimos, pero no te lo imaginas. O sea, lo típico de las noches, cuento porque esto me parecía un básico tremendo, además es el momento de conexión, de que te juntas ahí en la camita, ¿no? Yo lo hacía además nos íbamos repartiendo, ¿no? Entre mi marido y yo, cada uno, uno iba donde un hijo, porque nosotros tenemos dos hijos de edades que se llevan un añito, con lo cual era como había que dividirse y nos turnábamos en ese sentido y era el momento del día.
el momento del día, porque había días que solo era el cuento leído, había días que yo me acuerdo que me encantaba esos días porque mis hijos ahí era como iban haciendo preguntas, se iban haciendo preguntas. ¿Y qué hubiera pasado si... Me acuerdo un cuento que era, es que claro, en euskera, y chiquia, que trataba de un árbol pequeñito que le pasaban cosas en el bosque y que no nacían árboles a su alrededor. Entonces ahí mis hijos eran como, ¿y qué le pasaría si hubiera nacido? ¿Sabes? Mm, Y que nos salíamos del cuento mm. para seguir la historia por donde mis hijos les interesaba, pero luego aterrizábamos otra vez en el cuento. ¿Sabes? Ha sido una cosa muy mágica. Y no solo he contado muchos cuentos y los hemos desmenuzado y nos hemos dejado llevar, sino que hemos llegado a representar. A mí esto me fascinaba, o sea, me fascinaba. O sea, es que además esto mis hijos se acuerdan cuando representábamos, yo qué sé, la Cenicienta. Mm. Claro, mi hija mayor era la Cenicienta, además justo le habían regalado unos zapatitos que se asemejaba al de cristal, mi hijo el príncipe, bueno, o sea, lo hemos representado. Mm. Caperucita, o sea, se han metido en la piel del personaje. Pero esto lo hacíamos los tres por las tardes, porque los inviernos aquí en Navarra eran muy largos y muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo, nada que ver con cómo yo lo he vivido. Ujú. Sí. La verdad es una maravilla el tema de contar cuentos, porque también en cómo contamos cuentos se nos ve un poco el plumero, ¿no? Se ve un poco no solamente el que contamos, sino el cómo lo contamos, desde dónde y qué hacemos con ese cuento, ¿no? ¿Y tenían tus hijos algún favorito? ¿Así algún cuento favorito que digas, has nombrado la Cenicienta o Caperucita? Pues no sé si favorito, pero jo, es que es curioso porque ahí ya se les va viendo un poquito, no es fácil ver el eneatipo, ¿no? Cuando son Hombre. pequeñitos es más fácil a lo mejor ver el instinto, pero ya en algún cuento sí que asomaban la patita y no sé si lo han verbalizado como favorito, pero yo sí que he ido viendo en qué cosas se fijaban, qué cosas les llamaban la atención y qué tipo de cuentos les atraían más o menos, Mm. ¿no? Por ejemplo, mi hija mayor, que además hace poco estuve hablando con ella y todavía tiene muchos recuerdos, Los Tres Cerditos es un cuento que a ella le ha marcado y fíjate, decía, ella se veía identificada con el hermano mayor Ujú. y siempre decía, mamá, claro, yo como hermana mayor, ¿no? Yo como hermana mayor, fíjate, mi hermano, que tiene la cabeza donde la tiene, y yo, muy responsable, yo sabía que hacer una casa como Dios manda, al final iba a venir y le iba a coger, claro, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y hoy día mi hija, esta semana además cumple 20 años, y ella en lo que se puede ver, o sea, apunta mucho 6, ¿no? Porque la tía es muy responsable, eh, es como, buf, a saber, ¿no? Tengo que estar yo ahí, ta, ta, ta. Pero también el tema de la cooperación, de la protección, tiene ahí eso mi hija mayor. Y mi hijo pequeño, no sé qué cuento, pero yo de lo que recuerdo de él es siempre se identificada con ese personaje que tendía al sufrimiento. Ay, mamá, ¿y este qué le va a pasar, pobrecito? Hijo, y al final, claro, pues en plan, el patito feo. Hansel y Gretel es un tema que le causaba como mucho, ¿sabes? Hasta, y claro, ¿y qué les va a hacer la bruja? Y cómo no, o sea, como el sufrimiento de los personajes le llamaba mucho la atención. Y hoy en día parece que su estrategia de vida va mucho por el 4, ¿no? Esta cosa de el pobrecito ayayá y como que se ha configurado alrededor de esto. Y a mí me ha dado muchas pistas en ese sentido y eso que se lo llevan puesto, ¿sabes? El día de mañana, si a ellos de momento no les ha dado muy por sumergirse en esto de enneagrama, porque Sí. claro, a veces pasa, ¿no? Que cuando los padres están muy metidos en el tema es como que, bueno, sí, 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 pero ya llegará el momento y que todavía son jóvenes y tienen que vivir experiencias. Pero el tema de los cuentos, cuando te pones a explorar y a desmenuzar, sí que es verdad que te da muchos datos de tu propia historia porque al final nos identificamos con lo que, bueno, o bien con la herida que tenemos o bien
con ese deseo y ese personaje, ¿no? En mi caso, la libertad, tal, pero hay como polaridades, ¿no? Es como que se ven las polaridades de uno y otro y al final una u otra es la que te tienes tú que gestionar en el adentro. Sí. Con lo cual es un tema súper interesante, el de Sí que los lo sueños. es, sí que lo es. Además, fíjate, yo estoy pensando en que es algo profundamente humano. Es decir, no solamente les pasa a tus hijos o al mío o nos ha pasado a nosotras, sino que es algo como que está presente desde que el hombre es hombre. Nos han interesado los cuentos, nos han interesado las historias. Ahora tenemos acceso a tecnología que pone muchas historias a nuestra disposición, que si el cine bueno, la imprenta en su momento también fue un Claro, desarrollo tecnológico que acercó los cuentos y las historias a los seres humanos, pero si no la tradición oral, si no bueno, internet, el cine, la tele, quiero decir, pero si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de la importancia que tienen todas las historias a nuestro alrededor. Y ahora, fíjate, me acabo de acordar ahora escuchándote que nada, este fin de semana pasado han sido la entrega de los premios Goya y que toda la prensa especializada y la crítica y tal, lo que están hablando es de que las historias que más han pitado son historias reales, son historias como la del reales. 47, ¿no? O sea, como Sí, historias que las personas las ven y siguen viéndose reflejados los sí, conflictos, las vivencias. Y eso es lo que tiene que ver también el trabajo con cuentos, que no solamente es qué divertido es escuchar las andanzas de los tres cerditos o de Caperucita o de Heidi o de quien sea, ¿no? Es que eso tiene un reflejo en qué es lo que está viviendo la persona a la que le están llegando esas historias, porque tenemos muchas a nuestro alrededor, pero unas se nos quedan y otras no se nos quedan. Entonces exacto, es exacto. curioso cuando nosotros hacemos un poco de arqueología, ¿no? De nuestras propias historias, de espeleología, si quieres, que es meternos en nuestras propias cavernas internas y echar un vistazo. Ayer lo dijo Concha con una metáfora muy bonita, ¿no? En clase, lo de la introspección, que realmente es bajar las escaleras interiores. Pues cuando hacemos ese trabajo de bajar escaleras interiores, entramos en la galería de los cuentos, en la galería de las historias que han llegado a nosotros y que a lo mejor ha sido por el momento, ¿no? Esto que comentabas, este ritual de cerrar el día con una historia, esto es lo que hacían los hombres primitivos. Sí, Alrededor del fuego, por la noche, se reunían y contaban lo que les había pasado, contaban historias de aquel cazador, aquel abuelo legendario que mató el mamut, de no sé qué. O sea, eso está en nosotros. Entonces, claro, ¿cómo no va a hacer reverberar algo dentro de nuestra propia psique, ¿no? Y de nuestra propia alma? Entonces, lo que sí que es muy interesante es que prestemos atención a qué historias, a qué historias estamos exponiendo sobre todo a los críos. O sea, tú, por ejemplo, te lo comentaba, ¿no? Que eres docente, trabajas con adolescentes, trabajas con familias, ¿no? Cuán importante es la narrativa que traen, ¿no? A las súper, sesiones. muchísimo. Y además, bueno, yo ahí eh, trabajo con grupos de adolescentes y jóvenes, bueno, pues para revisar un poquito precisamente su historia de vida, cómo quieren cambiar la narrativa en función de los objetivos que quieren. Entonces ahí ellos tienen que revisar su historia de vida, qué creencias, qué traen, ¿no? Yo utilizo mucho la metáfora de la baldosita. Casi hemos hecho un método y todo con la baldosita, porque yo donde doy clases normalmente hay, pues el suelo es de baldosita, y nos colocamos encima de la baldosita y entonces ahí vamos viendo, a ver, a día de hoy, qué conocimientos, qué habilidades, qué historia me estoy contando, qué traigo, qué traigo del pasado, de mi historia, qué quiero quedarme, qué me hace falta quedarme, qué no, y lo desechamos para ir mirando en la dirección y el objetivo que quiero alcanzar. Entonces aquí hay todo un movimiento de desmontar, de, de asegurar lo que quiero, lo que no quiero, y ver aquello que me ha hecho tener conflictos o no, y cómo los quiero resolver o no, qué quiero cambiar y qué me cuento sobre todo. ¿Cuál es mi perfil como persona? Claro, yo hay muchos cursos que los redirijo a lo profesional,
pero claro, yo quiero que ellos se vayan, que vayan cuestionando esa historia y vayan rehaciendo una nueva, porque si no, siempre vamos a tener, hay una regla de oro en el coaching, si seguimos haciendo lo mismo, siempre vamos a tener el mismo resultado. Entonces, si queremos un resultado nuevo, pues nos tenemos que cuestionar a día de hoy dónde estoy, qué tengo y qué me quiero seguir llevando. Y en ese sentido, y luego, claro, en las sesiones individuales, en las de consultoría, que es que estoy individual, ahí sí que utilizamos mucho la narrativa también individual, ahí vamos mucho más profundo. Y hay un tema que has comentado súper importante también de los cuentos, porque claro, nos quedamos con la parte interesante, Mm. que de alguna manera ahí es cuando se ve nuestro sesgo, nuestro eneatipo, ¿no? ¿Con qué me quedo yo de mi historia? ¿Con qué me quedo yo de mi cuento? Y cómo le puedo dar la vuelta a eso. Y yo creo que ahí está el verdadero crecimiento, ¿no? En ver las dos partes, como te he dicho antes. Y hay Efectivamente, un cuento que utilizo mucho en grupo. Yo tiro mucho de Jorge Bucay cuando estoy en grupo, en los grupos. muy grande. Y el elefante encadenado es uno sí o sí, porque quiero decir, porque muchos jóvenes cuando despliegan la adolescencia no saben lo que quieren, se creen incapaces. Entonces, revisar su historia a través del elefante encadenado, esto ayuda a soltar muchísimo, muchísimo. Y a día de hoy todavía se quedan como boquiabiertos, porque además yo lo cuento. O sea, lo cuento y yo, claro, cuando estoy en clase, tengo alrededor 20 jóvenes y mi despliegue es, ¿sabes? Muy expresivo. El elefantito chiquitito atado a una estaca, ¿no? Entonces ellos se van identificando. Ostras, sí. Mm. O sea, que es que tiene mucha potencia. Tiene Mucha. mucha potencia. Es entrar por una puerta que no está tan guardada, ¿no? No está tan como la parte más racional y más, ¿no? Entras por un lugar Sí, donde, bueno, pues muy junguiano quizá, ¿no? Que yo soy muy fan de sí, Jung, sí. pero es cierto, ¿no? Y fíjate, estaba pensando en esto que comentabas, que no se trata tanto del cuento, no se trata tanto del qué, sino con el qué te quedas y con Sí, cómo funciona, ¿no? De hecho, el protocolo de trabajo con cuentos en Gestalt, o sea, lo primero que se hace es trae el cuento como tú lo recuerdes. Y es muy interesante empezar a ver con lo que te quedas y con lo que no te has quedado del cuento, ¿no? Porque eso ya te está hablando, ¿no? Al final es como cuando tú estás pintando, tú pintas con luces y pintas con sombras, pintas coloreando y pintas dejando vacíos, ¿no? Y todo eso forma parte del dibujo. Entonces, lo primero es, claro, qué cuento y cómo lo recuerdas, porque eso lo que quiere decir es cómo ha quedado el pozo. O sea, por ejemplo, esto que comentabas de los tres cerditos, ¿vale? En el caso de tu hija, pues oye, hay que hacer la casa como Dios manda y hay que hacerla así porque es una cuestión de seguridad. Eh, exacto. ¿No? Un niño uno se puede seguramente identificar con el cerdito mayor seguramente, porque por contraste, él es el que tiene la cabeza bien amueblada y los hermanos son los cabezahuecas, ¿no? ¿Quién se le ocurre hacer una casa con paja en un bosque donde hay lobos? ¿Estamos locos o qué? Y si no hay lobos, puede haber lluvia. O sea, ¿no? Es un poco. Sí, El 3 a lo mejor, pues hace la casa porque una casa de ladrillo, ¿dónde va a parar? ¿Qué pintona queda en comparación con el chamizo que puedan hacer los otros hermanos? Entonces, ¿no? Es muy interesante ver desde dónde nos contamos las historias, ¿no? totalmente. Porque es un reflejo de lo que el crío está, hacia dónde está yendo o de qué está escapando, ¿no? Es como que puedan, un conflicto que a lo mejor no puede manejar, ¿no? Como es el no poder satisfacer su deseo básico, el no poder defenderse porque no tiene herramientas, es ese elefantito encadenado chiquitito a una estaca, ¿no? No tiene todavía las herramientas para gestionar sus conflictos, como que se lo ponen fuera, ¿no? Y entonces fuera es más manejable, porque esto ya no me está pasando a mí, esto le está pasando al cerdito, a Caperucita, a la princesa o al arbolito chiquitín ese que comentabas del cuento en euskera, ¿no? Entonces, es algo que además es muy humano y luego, tanto en sesiones de coaching con adultos como en pues otro tipo de acompañamientos, el decir, a ver, espera, despégate del problema y míralo un poco.
o a vista de pájaro o míralo frente a ti, ponlo frente a ti, salte del problema para poder ver la situación y poder ver más cosas, ¿no? Al final, ¿no? Cuando gestionamos un tema desde la ansiedad es muy visión de túnel. El poder ponerlo aquí, que ya no nos está pasando a nosotros, le está pasando a, a vete tú a saber quién, pues es otra Total. manera de gestionarlo, ¿no? Totalmente, es que además me has hecho recordar porque mañana justo empiezo a trabajar con un grupo de padres y madres, de adolescentes, y justamente esto es lo que voy a hacer, Mm, ¿sabes? Que cada uno vaya contando su narrativa desde dónde está viviendo la adolescencia de su hijo, ¿no? Con eso. qué cosas se está quedando, y lo vamos a trabajar a través de dinámicas. Primero que cada uno escriba su narrativa y esa narrativa, a lo mejor otra persona, otro padre madre, a ver qué solución le daría a ese conflicto. Entonces, claro, si somos parte del conflicto, si estamos dentro, muchas veces no es imposible que le demos solución porque estamos dentro. Mm, Entonces, el saber separarme de ahí, eso es lo que nos ayuda al cuento, ¿no? A salir de ahí y eso ver es. a ver cómo le veo a Caperucita, cómo atraviesa el bosque, cómo gestiona eso, ese miedo o no, o a lo mejor otro se fija en otra cosa, ¿no? En cómo le habla al lobo o cómo lo haría de otra manera, o fíjate la madre cómo le suelta en el bosque solita sabiendo que hay depredadores, o jolín con la abuelita, que se la lleve a casa y que la cuide desde casa. O sea, quiero decir que aquí tenemos, depende del sesgo que hemos comentado, se puede trabajar, pero es importante verlo desde fuera. Sí, Porque cuando estamos dentro de un conflicto, dentro de un cuento demasiado identificados, desde ahí no vemos nada, porque nos quedamos con lo que quedamos. eso Yo, es. por ejemplo, en el taller que pude disfrutar contigo en la jornada de Málaga, ¿no? Mm. Que tuvimos el pasado octubre, ¿o cuándo era? Octubre, sí, ¿Octubre? finales de octubre. Sí. Las jornadas de Enneagrama, que fue todo talleres vivenciales, la verdad que fue una maravilla, que pude disfrutarlo. Ahí el cuento que a mí me venía era Heidi. Claro, mi eneatipo es 7. Y ahí me doy cuenta que hasta ese día yo no me di cuenta. Por eso recomiendo muchísimo este taller, porque hay cosas que, bueno, lo vives, pero hasta que no te detienes a desmenuzar, yo ahí me quedé con la libertad tan tremenda que es que además lo tengo como experiencial de la montaña, aire puro, nieve, libertad de Heidi. Y por otro lado es como una angustia, un estar atrapado, encerrado, cuando Heidi vivió esa experiencia en casa de la señorita Rottenmeier y Clara cómo acataba. eh, yo lo vivía hasta con angustia. Mm, Y fíjate que esto es la dicotomía que hay en mí. mm, Entonces, es una maravilla porque cuando lo pones fuera, dices, ostras, ahí es cuando realmente te das cuenta de cómo las experiencias que te han ido pasando en tu vida, pues las has vivido así. eso es. O sea, o todo o nada, ¿no? Entonces cada uno tenemos ahí nuestro miedo básico, miedo a sentirme atrapada o deseo de escapar. Mm. Y cada uno en su eneatipo, cómo se va representando y cómo lo vives a través del cuento. Y salieron cosas muy chulas, porque una de las cosas de ese taller es que, claro, pudimos ver los diferentes eneatipos que aunque eligieran un mismo cuento, como la narrativa y la vivencia y la experiencia era diferente, por lo que tú has dicho antes, desde dónde lo vivo, desde dónde lo experimento y con qué me quedo. Mm. Es muy guay. O sea que no sé, Cristina, si te apetece contar algo del taller que vamos a realizar. Claro, claro, pero antes de Porque tú contar algo ahí, del... Ah, claro, tú ahí eres la artífice de este taller. Yo voy a estar ahí contigo arropando súper encantada, pero tú eres la terapeuta Gestalt. Yo en Gestalt no tengo formación, sí que lo asemejo con la psicoterapia centrada en la persona es y una... con Claro, trabajos son primos de la misma rama, son humanistas. Mm. entonces yo ahí veo mucha similitud, ¿no? Porque tiene que ver con el trauma, con el cuerpo, con cómo se queda la experiencia en lo emocional, lo que nos contamos. Quiero decir que al final estamos con eneagrama. Ahí la espiral está dentro de nosotros. Exactamente, eso es un poco el nexo de unión, ¿no? Y Eh, nada, simplemente que me acaba de venir un insight que digo, se lo tengo que decir a Miren porque si no se me va a hacer bola, ¿no? El cuento de Heidi tiene mucho también que ver con la pérdida de libertad cuando nos hacemos mayores.
¿no? claro, Cómo claro. asemejamos me hago mayor y cuando me hago mayor ya no puedo estar descalza corriendo en las montañas con las cabras y ya lo que toca, ¿no? Lo que socialmente me están imponiendo es vete a la ciudad, vístete estupendo, vive en una casa Guau. tal, rodéate de gente de bien, ¿no? Gente de ley, pues la Rottermeier pues era una antipática, pero iba ahí impecable con su moño, ¿no? Su camafeo, ahí, o sea, ¿no? Y Clara, pues fíjate, toda una señorita, ¿no? Pero como a Heidi ya no tiene, ya no, Heidi se la llevan a la casa de Frankfurt para que cuide de Clara. Ya no es ella misma, ya Sí, está para, ¿no? Que esto es una cosa que nos pasa mucho a los adultos, ¿no? Que de repente ya no, esto de estar al servicio de nosotros mismos se termina, ¿no? Para un 7 fíjate lo que es, ¿no? Es la pérdida de libertad y la pérdida de yo quiero vivir mi vida y hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana y con quien me dé la gana. Yo, ¿por qué me tengo que relacionar con esta que Clara es muy maja, pero ostras, va en la silla de ruedas y no podemos irnos al campo a tirarnos por, ¿no? Por las bueno, y cuestas. sobre todo la extrañeza de que como Clara acata todo eso Eso es, y no hay una fuerza en ella misma, ¿no? Que eso es. esto es mi manera de ver la vida en realidad. Yo decía, pero como la gente es capaz de meterse en un sitio para toda la vida, ¿no? Un funcionariado, un trabajo rutinario, ¿no? Y al final también darte cuenta que dentro de mí hay una señorita Rottenmeier. Exacto, exacto, Esa es esa es la historia, que eso es lo que yo no quiero ver. Y eso es lo que exactamente. hay que empezar a destapar para que... Sí, sí, total. Y cuando te escuchaba ahora decir eso, lo de que no quiere hacerse mayor, se me han puesto los pelos de punta. Claro. Es que hay mucha, hay tanta chicha y no hay que, ¿sabes? No hace falta escarbar mucho. Parte del protocolo, o sea, digamos que la primera parte es esta de contar el cuento tal y como lo recuerdes, y la segunda es cuéntalo en primera persona. Yo soy Heidi, yo vivo en la montaña. Ahí ya normalmente ya empezamos a darnos cuenta que lo que hemos traído no es porque el cuento era muy simpático y los dibujitos animaditos nos hacían gracia. Ahí hay otra cosa más. Entonces, esto es una de las cosas que vamos a trabajar en el taller, ¿no? ¿Qué son esas cosas más que hay en lo aparentemente casual? Que ya sabes que no hay nada casual, todo es causal, todo tiene un para qué, ¿no? Aunque muchas veces no podamos verlo, ¿no? Esto yo se lo escuché decir una vez a una profe que decía que es que lo que nos pasa es que los seres humanos no somos seres lógicos, somos seres psicológicos. Entonces, claro, los para qué y los por qué y los cómo no tienen la lógica de la matemática, tienen otras leyes, ¿no? Que son Sí, las leyes psicológicas. Pero lo que sí que es verdad es que todo tiene una función, todo tiene un para qué. Entonces, esto es una de las cosas que vamos a trabajar en el taller del día 21. Sí que te quería que nos contaras un poco cómo surge esta idea de los talleres monográficos de Eneagrama Central en la Persona, porque es una cosa como que es bueno, unas actividades nuevas de este año, ¿no? sí. Bueno, pues es algo que ya veníamos hablando entre Iván Concha y yo creo que al llegar tú, ¿no? Es como que has venido a dar un puntito nuevo de luz y decir, venga, vamos a lanzarnos, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos los 4 niveles con alumnos anuales, ¿no? Porque en Diagrama Central de la Persona tú sabes muy bien que la filosofía es de largo alcance, ¿no? No, no de seminarios cortos, sino alguien que se embarca en un nivel 1 pues normalmente está todo un año, todas las semanas, de ahí la metáfora que siempre Iván dice, el Everest, la cordada, ¿no? De largo alcance, que cada uno se vaya descubriendo muy poquito a poquito, con mucho mimo, donde el grupo es muy importante. Y, y este año ya por fin hemos dicho, pues, ¿y por qué no empezamos a hacer monográficos de diferentes temas, ¿no? Pues para que la gente nos siga conociendo en otro sentido, no solo del largo recorrido, y luego para que tengamos también oportunidad, como ahora somos 4, de, bueno, pues de poder compartir talleres de 2 a 2, ¿no? Sí. Porque la idea es que vayamos haciendo uno al mes, que empezamos con el de los cuentos que te habitan,
Y en marzo va a haber otro, que yo creo que les toca a Concha y Iván, no recuerdo ahora muy bien si son las capas de Lego, pero bueno, todo esto ya lo vais a tener. Mm, Y hacer uno al mes donde tengamos también la oportunidad, pues otro día yo con Concha, el de pareja, mm, tú con Iván, y también dar, bueno, pues la oportunidad a personas que en una tarde, porque normalmente lo vamos a hacer un viernes por la tarde, algo así muy, muy cómodo, muy ligero, pero también a la vez profundo, donde podamos seguir trabajando. Que sí que es verdad que hace falta tener conocimientos de enneagrama, ¿no? Porque si no, no se le puede sacar partido mm. y una manera más ligera que la gente nos vaya conociendo en otras facetas o incluso nuestros propios alumnos Sí. de cualquiera de los grupos tengan la oportunidad de conocernos de otra manera y con otras temáticas. Entonces, vamos a hacer una prueba. De momento estamos lanzando este Mm, que está teniendo bastante interés sí. y, yo creo que esa es un poco la motivación y estoy encantada de que tú y yo seamos las que rompamos. Las que rompan aquí la lanza y, ¿no? Exacto. Y empiecen ahí. No, Y fíjate, yo vamos a ver a dónde nos lleva. Quiero decir que exactamente. O sea, yo creo que tiene todo el sentido del mundo el hecho de que las formaciones de Enneagrama centrado en la persona tengan ese largo recorrido, porque sí, el Enneagrama, para que no. Yo creo que ya todas las personas que nos veis y nos veis, escucháis, esto ya lo tenéis más que claro, ¿no? El Enneagrama no es comida rápida, no es fast food. Esto es una cosa que se hace despacito, con cariño, yéndote un par de días antes al mercado para los ingredientes. No es, yo diría que no es apto para impacientes, ¿no? Para quienes buscan soluciones rápidas, el eneagrama no es. Habrá otras cosas, pero bueno, nosotras que estamos aquí conectadas por el eneagrama, pues claramente hay mucho que aprender, hay mucho que saber, hay mucha sutileza, ¿no? Hay mucha cosa que aprender y tiene todo el sentido del mundo el hecho de que sean de larga duración. Lo que pasa es que también está interesante el que abramos estos espacios que para mí son un poco como laboratorio de experimentación, ¿no? ¿Y qué pasa si mezclas esto, ¿no? Un poco fuera de la formación, pero no fuera del paraguas de Enneagrama centrado en la persona, con lo cual, imbuido de todos los valores y de todo el espíritu que está detrás de la escuela y que yo creo que están un poco en la columna vertebral de cada uno de los que integramos la escuela, ¿no? Está este respeto por el otro, no sé, pues todo lo humano y lo humanista que es el enfoque, ¿no? Pero también está interesante tener estos pequeños laboratorios en temas que yo creo que son tan importantes, pues como lo que tú has nombrado, la pareja, vamos a hablar de familia, vamos a hablar de la relación con el dinero, o sea, vamos a hablar de cosas que nos tocan a todos. No porque nos guste el enneagrama, sino porque somos seres humanos y vivimos en el planeta Tierra, con lo cual tocarnos nos toca, ¿no? Pero sí, tenemos el honor de lanzar juntas este primer laboratorio, ¿no? Este primer monográfico, que efectivamente la idea es que sea lo suficientemente ligero como para que no suponga un sobreesfuerzo dentro de la complicada agenda que tenemos todos y bueno, las exigencias de la afuera y de la adentro que tenemos todos, pero a la vez lo suficientemente profundo, ¿no? Es un taller de 5 horas que tiene, bueno, nos da tiempo por lo menos a ese enfoque y a esta herramienta en concreto, pues desgranarla, ¿no? Y si bien dentro de nosotros viven muchísimas historias, en el taller trabajaremos pues con una, pero una principalmente, pero que viven muchas historias dentro de nosotros. Entonces, también es una invitación para que abramos, ¿no? Iluminemos con una linternita, abramos esa habitación y veamos a ver qué es lo que se esconde en nuestra habitación de los cuentos, ¿no? Y de las historias. Y no solamente que hay gente que dice, es que a mí no me han leído cuentos, yo no he tenido, bueno, pero hemos tenido acceso a la tele, hemos visto dibujos animados, hemos visto películas. Estoy pensando en Bambi, que creo que ha traumatizado a una generación entera o a varias, o el Rey León. O sea, quiero decir que también las historias nos llegan, pues lo decía antes, ¿no? Que nos llegan a través de muchos canales, ¿no? Entonces, bueno, yo sí te quería preguntar.
como tú has estado en el taller de Málaga, ¿qué se van a llevar las personas que vayan al taller? Además de que les contemos pues, pues un poco la teoría Mm. de por qué los cuentos son importantes, la teoría, ¿no? Que eso quizás más teórico, el tema del protocolo de Gestalt, que es sencillo, pero bueno, no deja de ser un poco teórico. Pero lo Claro. gordo, lo interesante, el alma del taller, ¿qué se van a llevar? A ver, efectivamente, como tú dices, esa base de teoría es como Mm, un recoloque, y va a ser un recoloque, ¿no? Fundamentalmente, el espacio, se van a llevar un espacio de reflexión y de exploración eh, nuevo por el que poder tirar desde una perspectiva diferente para poder indagar y profundizar más en su eneatipo, ¿sabes? Porque claro, sí, todos conocemos cuentos, todos tenemos tal, unos más, unos menos, pero no nos hemos detenido. Entonces, el tener este espacio de 5 horas de una tarde para detenerte en un grupo donde se va a estar hablando de esto, para mí, eso ya es un regalazo. Pero es que además, claro, es un taller fundamentalmente práctico y experiencial, donde les vamos a poner a trabajar a nivel individual, porque cada uno tenemos que ponernos en la piel de un cuento que nos haya tocado por lo que sea, pero es que luego esto también lo vamos a compartir y haremos ejercicios de salas donde las personas que estén en el taller puedan interactuar y compartir y desmenuzar. Y después en el grupo grande. O sea, para mí lo fundamental es el espacio abierto a la reflexión, a la exploración y sin un darte cuenta, porque como es tan experiencial y vivencial, sin un darte cuenta, el saborear va a venir después, mm, porque deja un pozo y te da una mirada diferente a cuando ya te viene un cuento a la cabeza, algo cambia, que empiezas a verlo desde tu perspectiva, pero a la vez te llevas como la herramienta de lo que has dicho tú antes, de verlo como observador, salirme y ver a ver. Y esos son datos que nos viene bien para, bueno, pues para descubrirnos más, para conocernos más, bueno, en fin, para lo que estamos, ¿no? En este mundo. mm, Y todo esto lo vamos relacionando con los eneatipos, con el mapa que es el eneagrama, las direcciones, los rumbos que cogemos, el por qué y para qué, ¿no? Estos movimientos que se dan a lo largo del mapa, a lo largo de los niveles. mm, Es como que te descubres en las flechas, en las alas. O sea, porque el cuento al final te proporciona la oportunidad de ese movimiento. Entonces, verlo, mm, mm, para mí es un espacio mágico e insisto en lo de que perdura la experiencia. mm. Y a lo mejor hay una segunda parte, quiero decir, porque esto Vamos, o sea, de momento nos lanzamos con esta primera, ¿no? sí, Pero luego vamos a ver, porque te queda el regustinín ese de decir, ostras, ostras, aquí hay mucha amiga. sí, Con que se queden con eso, sí, sí, es mucho ya. mucho. Yo además añadiría que con el mapa en la mano tenemos la oportunidad también de que eso es es de una potencia tremenda de reescribir nuestro Oh, cuento. fundamental. Claro, porque dice Ras Hudson que el eneagrama no te mete en una caja, sino que te señala la caja para que te salgas de ella, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la identificación y la Total, desidentificación. total. Sí. Poner nuestro cuento aquí nos ayuda a hacer algo con él. Cuando ya lo hemos identificado, hemos visto de qué nos ha servido, hemos visto qué pozo nos ha dejado en la manifestación de nuestro propio eneatipo, pues nosotros no somos Caperucita. O sea, Caperucita, pues a la pobre le van a pasar una serie de cosas, porque el cuento está escrito y ya está, pero nosotros tenemos la oportunidad de reescribir nuestro cuento. Esto que tú hablabas de el
el actualizar creencias, el cambiarlas, el abandonar las que no nos sirven y el abrazar las que sí nos sirven. Las creencias no se pueden borrar sin más, hay que cambiarlas por creencias que nos potencien más, ¿no? Eh, pero esto es muy interesante. El eneagrama nos puede ayudar muchísimo porque tenemos lo que tú has dicho, tenemos flechas, alas, niveles, tenemos tanto ahí que tenemos son como un montón de colores para que podamos pintar cómo queremos que sea nuestro cuadro, cómo queremos que sea nuestro guión de vida y cómo queremos que nuestra peli transcurra, porque somos los guionistas de nuestra propia serie, los guionistas, los directores, los protagonistas, somos todo. Así que podemos iluminar, oscurecer, cambiar, poner, traer artistas invitados, sacar artistas secundarios, yo qué sé, podemos hacer lo que queramos. Y esto creo que es súper interesante, ver que no estamos abocados a ningún destino aciago, que podemos elegir y que cuando decimos yo soy lo que sea, decimos muchas más cosas de lo que nos pensamos, ¿no? Entonces, creo que esto es una cosa bueno, que cualquier persona que esté en un proceso de trabajo y en un en un viaje de conocerse a sí mismo y de bajar esas escaleras interiores y de querer cambiar su vida, necesita tener esto presente, ¿no? Y luego, además, todas aquellas personas que tenemos, iba a decir que tenemos personas a nuestro cargo, o sea, yo tengo todas las personas que vivimos en el mundo y que como somos una especie social, pues nos relacionamos pues tenemos parejas, qué interesante sería comparar cuentos en parejas, tenemos hijos, Mira, tenemos, eso lo podemos apuntar para siguientes. claro, claro, tenemos padres y madres, ¿no? Tenemos jefes, empleados, compañeros, yo qué sé, hay personas como nosotras que acompañamos procesos de otras personas, hay maestros, no sé, quiero decir, Sí, esto en nuestra relación con nosotros mismos impacta y en la relación con los otros impacta. Es como el eneagrama, ¿no? Cuando sabemos que tú tienes un eneatipo, ¿no? Como dice Iván, tenemos una pedra, todos tenemos una pedra, ¿no? Pues es como que nos volvemos todos mucho más compasivos, ¿no? Es decir, yo tengo la mía, pero el otro tiene la suya y el de allí también tiene la suya. Vamos a comparar pedradas y vamos a ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Así que, sobre todo algo que dice Concha también en esto que mm, estás diciendo, que no tenemos miedo a lo mismo, pero todos hemos vivido la experiencia de miedo. eso es. Y esto es algo que también se ve reflejado en aquellos cuentos que nos impactan más o menos, ¿no? Mm, El miedo, no a lo mismo, pero por eso podemos ser más compasivos y podemos comprender más el miedo del otro, aunque no sea el mismo que el nuestro, eso es, ¿vale? eso es. Y luego otra cosa súper importante, Chris, con esto que has dicho tú también, ser conscientes de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo se va montando. Me viene aquí nuestra querida María López Juez, neurobióloga, que Sí, siempre dice, que de hecho es un tema que da en el nivel 2, ¿no? De cómo se van montando las creencias, que tenemos que tener consciente de cómo se monta el cerebro, que es de abajo para arriba, es decir, cerebro visceral, emocional y neocórtex, el mm, mental. Y que para hacer el trabajo y para hacer el descubrimiento tenemos que empezar de arriba. Por eso el tema de empezar por las creencias, por las fijaciones, por las narrativas que nos hemos ido contando, para ir abriendo espacio a lo emocional, ver qué se ha quedado ahí, trauma, herida, y mm, todo eso se queda en el cuerpo. Y cuando conseguimos cambiar todo eso, ir subiendo otra vez, y ahí es cuando se crean las nuevas creencias y podemos elegir a dónde vamos, porque si no, siempre vamos en automático. exactamente. Entonces, este es uno de los, bueno, de las cosas mágicas que tiene Enneagrama cuando decides zambullirte y Sí, no pasar por encima, porque exacto. si pasas por encima nos quedamos aquí. Entonces, zambullirse es zambullirse. Y tú y yo lo hemos experimentado también a través del cuerpo con Marion, Sí, que es muy potente y todo está ahí. Entonces, cuando vas abriendo espacio, 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 ahí cabe lo que quieras. sí, así es. Pues miren, oye, un placer haberte tenido en las nueve puertas. Ya sabéis, amigas, amigos, os esperamos el día 21 de 4 a 9 de la noche, hora de Madrid.
os vamos a dejar todas las coordenadas cerquita y para accesibles, pues para que si queréis más información o si queréis apuntaros o lo que queráis, os lo vamos a dejar todo, todo muy accesible. Y miren, que un placer estar en esta barca o en esta acordada, como quieras, contigo. Vamos a contar unos cuentos estupendos, vamos a jugar, que si algo nos enseñó Heidi es que no podemos dejar ni de ser niños, ni de jugar, ni de tomarnos la vida, ¿no? Buscando los espacios abiertos, ¿no? Efectivamente. Pues para mí ha sido un placer. Yo creo que ha sido una charla, no sé, muy nutritiva, muy gustosa. Espero que a los escuchantes les haya gustado. Y deciros que os esperamos, vamos, aquí las dos, bueno, con todo esto y más cositas que vayamos descubriendo. Y es el que nos dejemos abrir, sorprender y que nos abramos al juego de a ver qué pasa y que vamos a estar ahí y yo creo que va a ser un taller muy chulo, muy chulo. La verdad que sí. Bueno, pues miren, encantada, ya sabes, tú tienes llave, tú eres de las que tiene llave de las 9 puertas, o sea que cuando quieras, aquí te esperamos, ¿vale? Genial. Venga, un besito. Beso, chao.